tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta con Sergio Sánchez Rodríguez en una nueva edición de la Biblioteca Ufológica, el programa donde con pausa, con moderación, con tranquilidad, hablamos de algún título especial, un título ufológico que tenga algo que contarnos. Y en esta oportunidad, Sergio, hemos elegido el libro de un psiquiatra español muy conocido en la comunidad ufológica, un rostro, una imagen, una figura en sí mismo. Hablamos, por supuesto, del doctor Fernando Jiménez del Oso. Sergio, primero, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muy contento de seguir ahora con el segundo programa de la temporada 2023. Así es, segundo programa de la segunda temporada y como les decía recién hemos elegido el libro El síndrome ovni del doctor Jiménez del Oso, del cual nos va a hablar, ahí está, esa es la última edición, hay una edición anterior de Planeta que vamos a ver ahora mismo, ahí la estamos viendo, esa primera edición que apareció a comienzos de los 80 y esta nueva edición ya mucho más actual, Sergio, corrígeme, desde el año 2019, ¿no? 2020. 2016, 2016. sí, Sigue siendo muy contemporánea en comparación a la anterior. Y se trata además de una reedición de varios títulos de Jiménez del Oso, ¿no? sí, son varios. De hecho, se llama esta serie de editorial Luciérnaga, Ujú. Biblioteca Fernando Jiménez del Oso. Y aparece anunciado en una de las solapas el libro Viracocha, Crónica de un viaje probable. Sabido es el interés que tenía también Jiménez del Oso por el tema de la astroarqueología Claro, y especialmente lo que se refiere a Viracocha y esta parte del mundo, me refiero el altiplano peruano, boliviano, los incas y aquello que los rodeaba. Así que oye, anduvo en sí, el norte de Chile también, tiene un también, documental sí. sobre las momias de Arica, así que hay algún vínculo con esa región del planeta. Pero hablemos del síndrome OVNI, Sergio, a ver, cuéntanos de qué va este libro, el único libro ufológico publicado por Jiménez del Oso. Sí, mira, el libro este se publicó, tal como tú señalabas, por esa serie de libros negros de Editorial Planeta. Y fue esa edición, la de 1984, que llegó a mis manos en su momento. Pero yo pasé nomás por ahí, el libro de forma más bien efímera, Mm. pero me llamó mucho la atención el personaje, a quien yo no conocía, porque si bien Jiménez del Oso es muy conocido en España, no tuvo tanto impacto en Iberoamérica como otros autores. Por ejemplo, Es cierto. como Antonio Rivera, por dar un ejemplo rutilante. Ujú. Pero sí es evidente y debido a que cada vez con la globalización tenemos acceso a más material, sí es evidente que era una figura principal del ámbito de los misterios en España, al punto que la revista Espacio Tiempo comenzó a hacerlo más conocido en este lado del mundo. Una revista de los 90 en que Claro, aparecía su fotografía en portada. Y luego vinieron una serie de libros. Alguna vez comentamos también uno aquí, uno de Manuel Carballal, exacto, sí. claro, de Secuestrados por los ovnis. Los libros de Espacio-Tiempo vinculados a esa revista, dirigida por Jiménez del Oso, así que comenzó a hacerse más conocido. Pero en su Claro, la momento, figura, la figura de Jiménez del Oso era como un sello de calidad, ¿no? Entre comillas, por claro, supuesto. Un sello de calidad del producto que se estaba vendiendo, porque a veces Jiménez del Oso no hacía más que poner la cara en una sí, colección de libros donde él no hacía nada más que poner la cara. así Pienso es. en esta de Espacio y Tiempo, donde escribió un par de libros, pero había otra anterior sobre también enigmas varios, donde él ponía el rostro así dirigida por el doctor Jiménez del Oso, y después, bueno, la revista Enigmas, y probablemente se me queda alguna más por ahí donde aparecía la cara de Jiménez del Oso. La revista Karma 7, cuando la reeditan a comienzos de los 90, intenta emular esto y pone la cara del profesor Sebastián Darboux en la portada. Y puedo estar equivocado, ¿eh? Pero creo que los primeros números de Más Allá Es también. probable, sí, sí, No sé si estoy ya a estas alturas mistificando, pero creo que sí. sí, sí, sí. Yo estoy Eh, seguro que aparece por lo menos en el primer número la imagen de Jiménez del Oso, porque él en sí mismo, en España,
Como dices tú, en Latinoamérica o en Iberoamérica no tanto, pero en España es, o sea, programas de televisión en TVE muy, muy conocidos por la gente, incluso los que no tenían mucha vinculación con estos temas. Y para muchos investigadores se convierte el doctor Jiménez del Oso en una figura icónica, central, a la que hay que prestar atención y a la que se escucha también con sumo respeto. Ahora, había motivos para ello, ¿eh? Por una parte, era muy carismático, ya está desaparecido, pero era muy carismático. Por otro lado, él escribía muy bien, tiene mucho sentido del humor, mucha agudeza. Sí. Entonces, en un ámbito en el que, sobre todo cuando uno lo ve desde la perspectiva de este lado del mundo, en que se tiende a la repetición constante de cosas sin el aporte personal, de pronto que alguien se atreva a especular con algún sello distintivo, se agradece, sobre todo si viene con algún elemento humorístico. Recuerdo las respuestas a las cartas a los lectores o comentarios o los editoriales de Espacio Tiempo, algunos de ellos eran notables. A mí me arrancaron varias carcajadas. Entonces, era la verdad que él tenía un sello y eso, pues, mérito que hay que reconocerle. Sí, estoy buscando aquí, Sergio, estaba mirando el teléfono, esta colección también de comienzo de los años 80 que se llamaba Biblioteca Básica de los Temas Ocultos. De Sí, ahí aparecía también la cara y me parece que es la primera vez que aparece el rostro de Jiménez del Oso como sello de garantía para una sí, publicación específica. Así que es interesante la figura del doctor Jiménez del Oso y es interesante el síndrome OVNI porque es el único legado escrito de largo aliento, digamos, por Jiménez del Oso respecto a un tema que era el tema central de las revistas que él dirigía. sí. Ahora, por supuesto, aquí hay que decir varias cosas respecto del libro. Eh, a mí me resulta difícil seguirlo en sus conclusiones y en sus premisas. Ujú, Creo que es un libro que está muy condicionado, como todos, pero especialmente en el tema de la ufología, eso es muy notorio por su época. Son los 80, mm, es el primer lustro de los 80, existe todavía una visión muy optimista respecto de lo que es el dossier, respecto de lo que es la casuística. En este libro pareciera no haber ocurrido nada relevante respecto de la gran criba, la gran depuración que produjo el debate, por ejemplo, en torno a Alan Henry en Estados Unidos o a la hipótesis psicosocial en Francia, que ujú. compartiendo no sus supuestos, lo que hizo fue en alguna medida depurar el dossier. O sea, aquí se asume en cierto modo con algún grado de candidez la verosimilitud del dossier como conjunto, y eso se nota en la forma en que se aborda la cuestión OVNI. Ah, Hay una mirada claramente pro HDT, ¿no? En el libro. sí, pro HT, pero ojo, y esto también hay que considerarlo, Ujú, abriéndose a algunas perspectivas que no son tan del tornillo y la tuerca como vendría, como ya se estaba fraguando en ese mismo momento. ujú, Por ejemplo, él comenta en términos muy elogiosos un libro de Antonio Rivera de 1983, del año anterior a la publicación del síndrome OVNI, ujú. Las máquinas del cosmos. Sin embargo, en ese libro, en el del 83, ya hay un claro posicionamiento de Rivera a favor de lo que podemos llamar el rojuelismo, Ujú. y que antes no estaba en la ufología española. Oye, Sergio, pero Eh, hagamos un paréntesis que hace un tiempo un amigo que nos acompaña habitualmente en estos videos, que lo comentó en YouTube, si podíamos explicar qué cosa es el roswellismo o la roswellización de la ufología. Sí, muy brevemente, si pudieras explicar el concepto. yo, yo, soy el responsable de esa barbarie, así que Por eso te tiro la pelota. ni siquiera sé si es muy exacta, a lo mejor es una tontería más de las muchas que he dicho ya a estas alturas de la vida, pero no me refiero fundamentalmente a un giro que se produce en la ufología internacional a partir de la publicación en 1980
del libro de Berlitz y Muar, El incidente Roswell, traducido el 81 al español como simplemente El incidente, Ujú. y que pone en el centro de discusión el tema Roswell, el supuesto estrellamiento de un platillo volante el 2 de julio de 1947, que tiende a desplazar como hito fundador con el paso del tiempo Ujú. para muchas personas el 24 de junio vinculado a Kenneth Arnold, y eso no es casual porque da una visión distinta de la ufología, donde todo gira en torno a la investigación y a la pesquisa de la evidencia dura de ese Ujú. supuesto estrellamiento. Y los ufólogos se transforman en detectives, en una suerte de agentes, de agentes privados en búsqueda de la evidencia definitiva. Y eso cambia bastante la forma en que se concebía a Ujú. la HET en la ufología clásica. Entonces, esa es una influencia evidente. Lo interesante es que Jiménez del Oso está, en cierto modo, el libro, El síndrome OVNI, está Ujú. en esa época en que se está roscuelizando la ufología, pero este libro no aparece todavía inmerso en ese proceso. Ya. Hay mucho de la HET clásica, por decirlo de alguna forma, si se me permite en este contexto. Sí, porque Eh, Jiménez del Oso es una figura que básicamente defiende la HT clásica en sus textos o en su sí, concepción de la ufología. Por eso no es de extrañar que en su libro pase por alto otras propuestas teóricas de esos mismos años, ¿no? claro. Ahora, en todo caso, aún en el caso de Jiménez del Oso hay una deriva que es interesante y que podría escaparse de esa visión tan esquemática Ujú. de naves simplemente con científicos del espacio de otros mundos que aparecen e irrumpen en nuestra atmósfera y en nuestro medio. Hay Ujú. algunos elementos sobre los cuales voy a hablar un poco más adelante. Pero lo que tiene el libro de llamativo y que se agradece es esa reflexión personal que siempre Jiménez del Oso introduce con algún elemento de picardía y Ujú. de complicidad con el lector. Como te señalaba, hay cosas que ya no, yo creo que ya no cuelan a estas alturas del debate ovnístico, como por ejemplo cuando en las fotografías, y ahí hay un elemento de estos que te señalo que son ciertas derivas anómalas, aún Ujú. dentro de la HET, cuando hay una sección de fotografías, ¿no? Algunas bastante dubicadas como las de Billy Mayer y una reivindicada últimamente como la de Rex Hefflin. ¿Eh? Pero el comentario dice, los ovnis adoptan cualquier forma y tamaño como si para su tecnología no hubiera condicionamiento aerodinámico alguno. Ese comentario refleja algo. Refleja, una vez más, como digo, la fe en el dossier tal como se te entrega. Mm. Entonces, la reflexión que uno podría hacer que el papel del fraude, que es evidente en las fotografías, como que no se ha hecho realmente en forma. Se sabe que hay fraudes fotográficos, pero no se ha ponderado realmente la importancia central del fraude en las fotografías de ovnis. Por Mm. ejemplo, cuando se habla de las maniobras increíbles de los ovnis o sus desplazamientos desconcertantes, en muchos libros de ufología pareciera no haberse, sobre todo de esta época, no haberse pensado realmente el tema de los errores perceptuales. Bueno, Eh, todos esos elementos los ufólogos tradicionales, por llamarlos de alguna manera, suelen pasarlos por alto, ¿eh? sí, Y esa selección de fotografías que mostraste ahí es la típica selección de fotografías de un libro de ovnis. O sea, son las mismas fotos siempre. claro, sí. Ahora, pero el libro tiene, como digo, un aspecto de reflexión personal, tiene mucho empuje. El capítulo 2, un absurdo llamado ovni, porque igual Jiménez del Oso lo que intenta es mostrar que bueno, la palabra síndrome, ¿no es cierto?, refleja algo, una problemática, una relación, y esa es la parte quizá más interesante del libro, la relación entre el fenómeno ovni y una problemática que es en definitiva humana, la Ujú. crisis, la gran crisis. En este libro se notan mucho los temores, que no es que hayan desaparecido del todo, el apocalipsis siempre se renueva, pero sobre todo en ese momento los temores de una conflagración nuclear, una
guerra termonuclear global que pudiese haber extinguido a la humanidad y a otras formas de vida de la faz de la Tierra. Así es que eso está. Pero me gusta cuando este capítulo 2 cuando dice, en un absurdo llamado OVNI, supongo que ese día estaría jugando con mi amigo Eduardo. Con latas de conservas vacías trazábamos sinuosas carreteras en el gran patio donde los Crespo guardaban sus camiones. ¿Se refiere a qué día? Al 24 de junio de 1947. Ujú. Ese 24 de junio debí salir a la calle con la misma inefable irresponsabilidad que cualquier niño de 6 años. Era martes, lo cual me traía a buen seguro sin cuidado. Quedaban casi infinitos martes hasta que empezara el curso. Y rescata el carácter fundacional de ese 24 de junio, sea lo que sea que haya visto Kenneth Arnold. Y ahí hay una dimensión mítica e inaugural que toma el libro y reivindica. De hecho, me creerás que fue en este libro donde yo vi por primera vez la portada del libro de Kenneth Arnold, en colaboración con Ray Palmer. Sí, The Entonces Coming yo, of the Saucers. claro, y a mí me pareció cuando vi eso, sí, aquí hay un aspecto de esa fecha que quizá va más allá del caso concreto, Mm. y eso lo recoge. Ahora, la parte más importante del libro, a mi juicio, porque hay otras que han envejecido mal, otras que han Pero envejecido mal. digamos que es un libro de hace 40 años también. Sí, claro, Perdonemos a los que tienen más de 40, a los que tenemos más sí, de 40, haber envejecido mal en algunos aspectos. sí. Yo cuando dije eso también pensé, con qué cara este tipo? Claro. Lo referente a los contactados. Bueno, Aquí se notan muchas cosas. ya. El capítulo 3, los nuevos apóstoles, porque Jiménez del Oso pertenece a esa escuela en ese momento que ve todo como un conjunto de partes que son solidarias unas de las otras. Mm. Entonces ve por un lado el fenómeno ovni como lo entendemos tradicionalmente, pero vinculado con los antiguos astronautas. Y también llevando consigo a los contactados. Ese problema del ufólogo clásico de qué hacer con los contactados, qué hacemos con ellos, de eso que atormentó a tantos. Mm. Desde De Michel a Donald Quijote, aquí desaparece. Jiménez del Oso no se hace problemas y considera que son parte del síndrome OVNI también. De hecho, me llama la atención porque cuenta, y aquí aparece el psiquiatra también, que ha atendido gente y que ha escuchado a personas que le cuentan cosas que están sucediendo en ese momento, además como representante de la misteriología de su época, de que sabe que él está vinculado al tema ovni, que lo ha visto o que lo ha escuchado hablando de temas misteriosos. Mm. Entonces le refiere, por ejemplo, una señora que está viendo la televisión y de repente en su conciencia, como si se escuchara a sí misma, aparece un pensamiento, sal y verás un ovni. Va al exterior y ve un ingenio aparentemente desconocido. Entonces, dice Jiménez del Oso que esto está pasando mucho. Él tiene la sensación de que algo, con mayúsculas y Ujú. con comillas, algo se está comunicando con el ser humano. Eso es clarísimo en esta parte. Entonces, él no desecha la cuestión de los contactados. De hecho, en cierto modo, al leer este capítulo, me acordé de cosas que yo también he estado escuchando en los grupos de aficionados a los ovnis más comprometidos con el contactismo y con las alertas ovnis en cerros, montañas, donde más que la cuestión ufológica como la concebimos otrora, los más viejos, Ujú. de lo que se trata hoy día es de tener experiencias. Entonces se va al cerro con el grupo y se tienen experiencias. Y si la experiencia no se produce, entonces en cierto modo ha existido algún fracaso. Eso no tenía nada que ver con nuestra forma de concebir la ufología. Cuando éramos jóvenes y usábamos siglas rimbombantes, en mi caso, la COI UFO, ¿eh?
Comisión de Investigaciones Ufológicas. En realidad jamás se nos habría ocurrido eso. No estoy descalificando. Simplemente me refiero es que esto de la ufología experimental dice relación con esta idea. Mm. La comunicación está a las puertas, está ahí. Y el libro conecta con esto cuando dice, según se deduce del incesante aumento de contactados, tarde o temprano todos terminaremos teniendo algún amigo en Ganímedes. Esto es Jiménez del Oso, sin duda. Ni siquiera viendo la televisión, esta parte me hizo reír mucho porque evidentemente lo hice con malicia, ni siquiera viendo la televisión eludiremos esa posibilidad, porque la señora que le refiere eso estaba tranquilamente viendo la tele Claro, en la claro. tarde, quizá comiéndose un buñuelo y tomando un café, y tuvo que salir ahí a ver el ovni. Una tele en la que Entonces, además él era una figura central. claro, Sí, por esta imagen cierto, de Jiménez del Oso sentado en un escritorio fumando en ese tiempo, porque en ese tiempo en la televisión se fumaba, oscuro, ¿no? Así como medio en penumbras, y hablando con ese tono de voz, así con esa pausa y ese tono tan más grave, con un aire intelectual rodeado de libros, ¿no? Y con muchos libros, y además un psiquiatra, así, un tipo que además era efectivamente muy, muy culto, que genera una imagen al punto de que llega a estar en algún momento a la par con JJ Benítez. Por ejemplo, el primer JJ Benítez, el periodista que sale de este diario de provincias y que hace toda su carrera posterior escribiendo de ovnis, es una figura también televisiva, porque entre los dos hacen documentales y programas de televisión. Son dos figuras equivalentes en algún momento de la historia ochentera de la ufología española, en términos televisivos, digo. Por eso el libro tiene esa gracia de ser la única huella de un Jiménez del Oso en la literatura que en la televisión era mucho más presente que en la literatura. así es, sí. Y por eso que también le referían tantas historias. Él Claro. dice señala que le cuentan muchas cosas de este mismo tenor. Entonces dice que en un caso en particular, aquel sal y verás un ovni fue solo el principio. Ese día cambió mi vida, señalaba la testigo, porque a partir de entonces hubo más avisos interiores y más avistamientos. Provista de un anagrónico catalesco de marino, los ha observado muchas veces, siempre en respuesta a sus señales inconscientes. Y luego viene un proceso de conversión interior, incluso algunos dones recibidos, y Jiménez del Oso aquí se muestra cauto no respecto de la existencia del fenómeno, sino respecto de los beneficios reales de estas experiencias. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es inevitable que surja una primera reflexión. Para Jiménez del Oso, el mundo de los contactados es ante todo el de un registro contemporáneo de encuentro con inteligencias no humanas. Por más que esté a veces operando el fraude o la fantasía o la manipulación sectaria, la realidad fundamental es esa. Hay un contacto genuino y no le parece adecuado que los ufólogos se desentiendan de eso. En cierto modo hubo algo profético ahí de manera involuntaria, porque yo creo que los que en gran medida mantuvieron a la ufología en cierto modo a flote, me refiero al interés de muchas personas en los platillos volantes, fueron los contactados, cuando la ufología decae en la Claro. casuística, antes de que reaparezca con todo el boom posterior. Ujú. Ahora, Adamski, George Adamski, inevitable. Jiménez del Oso sabe que hay muchos cuestionamientos, el mismo, incluso se refiere a Antonio Rivera que desconfía del relato, pero termina reivindicando a Adamski, Jiménez del Oso, porque cree que efectivamente tuvo contacto con una inteligencia extraterrestre más allá de todo lo que se pueda decir. Y eso refleja esa visión unitaria que yo mencionaba en un comienzo. Aquí no se desecha nada. Todo va dentro de la gran cuestión de la visita extraterrestre. Mm. Entonces, dice, pese a todo, el relato de Adamski parece más auténtico que falso, contrariando lo que dijo en su momento Antonio Rivera. Recuerdas que de manera un poco arbitraria distinguía entre relatos de
enanos macrocéfalos, por ejemplo, de la helada francesa, que parecían más verosímiles que los seres mesiánicos nórdicos con mensajes antinucleares del contactado, de los 50. Pese a todo, el relato de Adamski parece más auténtico que falso. Hoy no nos sorprende que los testigos describan a los tripulantes de los ovnis sin escafandra y vestidos de cualquier manera. La verdad es que a estas alturas de la vida no nos sorprende nada que digan los testigos, ni los ufólogos. Pero dice que si Adamski hubiese inventado la historia, lo habría hecho con todas las garantías posibles de que ésta fuese creída. O sea, la historia es tan inverosímil que por el contrario, suena a cierto porque no está arreglada para hacerla creer, para hacerla parecer creíble. Eso es lo que quise Claro, decir. Dice, no es lógico que un aficionado a la astronomía crease un extraterrestre desprovisto de escafandra. Ha sido el paso del tiempo y la acumulación de testimonios similares los que han reivindicado a Adamski. Eso es bastante discutible porque, claro, los testimonios similares podrían precisamente deberse al surco abierto por el propio Adamski. claro. De hecho, Jiménez del Oso reconoce que es el comienzo, el principio, la piedra fundacional del contactismo, como sobre todo se desarrolló en los 50 y siguió después. Entonces, aquí creo que hay como digo, una evaluación benévola de cómo se construye la historia de la ufología y de los escenarios ufológicos. En el fondo, Jiménez del Oso dice que la historia es tan mala que es buena. Sí, ¿sabes qué? Iba a hacer un comentario respecto de algo, ¿eh? Es que estaba viendo una película de los 80, tú eras muy joven, pero yo tuve el buen tino de no ir a verla en 1981 al cine, que se llamaba La Fuerza de los Cinco, aunque se conoció como Los Cinco Invencibles, algo así en España. ¿Ya? Y la pude ver en YouTube, y la película era realmente muy mala, pero sin embargo se reivindica por algo, porque la película resulta en cierto modo una caricatura involuntaria del género, de acción, de artes marciales, pero en un nivel en un registro muy básico. Entonces, por eso me acordé de la que tú justo vengo de ver fragmentos de la película. Pero Jiménez del Oso recalca algo. Adamski habla de un impulso, de una intuición, que es lo que él ha encontrado en muchos contactados de su época, de los 70 y los 80. Un impulso, una intuición, una intuición de algo que está intentando establecer contacto con el ser humano. Y se busca deliberadamente. Y aquí viene una declaración importante. Con el tiempo hemos aprendido que ese impulso nada tiene que ver con lo endógeno. No es un presentimiento, sino una inducción, una llamada de ellos al inconsciente de aquel que han elegido para contactar. Y eso es algo más preocupante que anecdótico. Incluso, y esto fue previo a cosas que vinieron después, por ejemplo, todo lo que, los efectos que ha tenido, a mi juicio, bastante inexplicables en la obra de John Mack, respecto de los abducidos y sobre un cambio que se estaría operando en la conciencia y las abducciones como en cierto modo un testimonio de ello. Aquí hay elementos que prefiguran lo que vendría después con John Mack, por ejemplo. Dice, ni siquiera sus angélicos venusianos, los de Adamski, pueden quedar en entredicho porque otras personas en otras latitudes y en otras épocas han tenido encuentros con seres similares. La verdad es que aquí se ha perdido de vista algo que nosotros hemos destacado en otro lugar, y es el hecho de que esa uniformidad de los seres seráficos tiene más que ver con la historia de la ufología, con los orígenes ideológicos, por decirlo de alguna manera, del propio Adamski. Tiene que ver con el desarrollo de la teosofía moderna. Esa unidad y esos testimonios coincidentes vienen de allí. No es un aspecto que tome en cuenta, en todo caso, Jiménez del Oso, en su convencimiento de que los extraterrestres están de una forma u otra, e incluso a veces, quizá de manera engañosa, intentando comunicar algo. Incluso cita a Salvador Freixedo, cuando dice, antes lo dice Salvador Freixedo, yo buscaba el contacto porque creía que era una cosa buena, pero hoy día, por los hechos, porque me cuesta teorizar, pero los hechos son para mí lo más importante,
viendo lo que les pasa a la larga a toda esa gente, rehúyo el contacto. Es un momento en que también se discute sobre si el haber sido elegido como un contacto es a la larga una maldición o una bendición, por el impacto que tiene en la vida de las personas que han precisamente pasado por ese trance. Pero se puede rehuir el contacto, ¿no? Porque Jiménez del Oso acababa de decir que era imposible rehuirlo y Salvador Pero, Freixedo dice que él lo rehuye. más bien lo que se puede evitar es intentar producirlo deliberadamente. Claro, pero que llegue por su cuenta es inevitable. Aquí también aquí juega un papel importante algo, ¿no? El libro no ha recepcionado el boom de las abducciones, pero funciona en un registro similar. Mm, ¿A qué me refiero? Lo que después serán las abducciones, o sea, está pasándole esto a mucha gente, eso es lo que se dice, incluso en Estados Unidos algunos dijeron millones de personas, ¿cierto? sí, sí. Pero por lo menos a mucha gente esto está pasando. Aquí se insinúa respecto de los contactados. Incluso no hace mayores distinciones Jiménez del Oso entre los casos de contactismo y los de abducciones. Se menciona una abducción muy famosa acá, como si fuese un contacto más. Esto nos recuerda que ese era el mismo procedimiento de ufólogos de otrora. Por ejemplo, Frank Edwards, en el libro Platillos Volantes de aquí y ahora, a él le parece que son lo mismo. Un contactado, como Adamski, como un relato de una abducción, como Villas Boas o Barney Betty Hill, lo mismo. Es entrar en el platillo. Son los ufólogos posteriores los que comienzan a hacer algunas distinciones. Claro. Eh, ¿A qué voy con esto? Es que en el libro es muy gravitante, como ya señalé, la idea de que hay inquietud en la mente humana, por usar una fórmula que no es de Jiménez del Oso, es previa, pero que sirve para este efecto. Algo flota sobre el mundo, Mm, o como diría Pedro Ferriz, porque eso era de Carlos Murciano, ¿cierto? sí, Pedro Ferriz, un mundo nos vigila. Y hay una interacción entre la mente humana y estos vigilantes, estos visitantes, se quiera o no. Y la visita se intensifica por el peligro de la destrucción de la humanidad por una guerra nuclear. oye, Sergio, Jiménez del Oso es también una figura polémica de alguna manera. El- el- los escépticos suelen no perdonarle varios patinazos, y con justa razón, me parece a mí. En su programa en algún momento se presentó un documental falso como Alternativa 3, como un hecho verídico, algo que después hizo en Chile Jaime Rodríguez también, que presentó imágenes de ese documental como si fueran imágenes reales. Algunos artículos de las revistas que dirigía Jiménez del Oso eran francamente delirantes, como un artículo publicado en Espacio y Tiempo donde se publicaban fotografías de agentes de la CIA secuestrando a un extraterrestre. Cosas así que uno dice, o sea, están bien para el semanario del insólito, ¿no? Pero no para una revista que quiere pasar como seria y que supuestamente publica artículos más o menos periodísticos, ¿no? Y de pronto aparecían cosas que rayaban en el humor. Y me parece que es importante también, claro, consignar que Jiménez del Oso es una figura relevante, con una cierta carga intelectual que está por sobre la media de la ufología en general, pero al mismo tiempo es el director de revistas que publicaron artículos cuestionables, por decirlo así muy suavemente, y un conductor televisivo que también se dejó llevar muchas veces por la pasión que probablemente sentía por el tema. Sí, eh, bueno, Espacio-Tiempo tenía en todo caso el mérito de publicar también artículos muy reflexivos en su época. Hay artículos muy interesantes, igual. No, y la revista Y, Enigmas también. La revista Enigmas bueno, sí, publicó artículos qué sé yo, de sociólogos franceses sí, respecto a leyendas urbanas, por ejemplo. Eh, pero claro, hay ahí un espacio que se presta para la polémica. Quiero decir, no es una figura que concita el afecto absoluto y total del mundo ufológico.
Claro, que sobre todo porque hay una relación, y se nota en el libro, una relación de confrontación con la posición escéptica. Eso es claro. Mm. Eh, por ejemplo, en el libro ya desde el comienzo se parte de la base de que seguir discutiendo sobre la existencia de los ovnis en cuanto tales, en cuanto a fenómeno autónomo y unitario, es una pérdida de tiempo porque ya la evidencia es tan abrumadora que solo Claro. aquellos que son eh, unos pigmeos mentales se resisten a aceptarlo. Entonces, ese tono sin duda está y es propio de, de los grandes rostros de la misteriología en los 80, Ujú. claramente. Cierto triunfalismo respecto del problema ovni y respecto en general de las cuestiones paranormales. Ahora, el mérito que tenía Jiménez del Oso es que él de todas formas abría sus páginas. Recuerdo que la sección de cartas de espacio y tiempo era notable y también en algún momento Félix Ares de Blas interviene ahí en algún instante junto a otros, así es que no era alguien que teniese el debate, no, le daba, como digo, un sello personal a la confrontación de ideas, pero partiendo, como tú bien señalaste, de esta estructura, una visión de las cosas que tenía, por decirlo así, márgenes muy amplios, eh, Sí, una evaluación muy laxa de unos la límites muy, muy, muy elásticos, que se movían muy, totalmente. muy fácilmente, sí, es verdad. Pero también es cierto, como dices tú, que había espacio, como mencionaba además yo, a otros personajes que no están necesariamente vinculados a su propio sector. Y en esa tolerancia, por decirlo de alguna manera, también hay un valor que vale la pena resaltar. Sergio, estamos ya llegando al final del programa. Quería, como siempre, invitarlos a suscribirse. Estamos acercándonos rápidamente a los 500 suscriptores. Para nosotros un gran número. Así que estamos muy contentos con eso. Pero no viene mal si es que ustedes le dicen a sus amigos que se suscriban al canal y nos dan un like también ahí y pueden visitar siempre también la web de coliseosantosa.cl, coliseosantosa.cl, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook también y en Twitter. Tenemos presencia en esas redes sociales. Al final del programa, como siempre, también vamos a poner algunos lanzamientos recientes vinculados al tema OVNI. Sergio, redondeamos con algún comentario el síndrome OVNI del doctor Fernando Jiménez del Oso. Había que decirle Sí, doctor siempre, ¿eh? No, no podíamos quitarle el doctor a Jiménez del Oso. no, no, y sobre todo porque vamos a dejar un fragmento lleva su sello. Vamos a despedir con su sello. Cuando se refiere al tema de la posible incorporación de la humanidad a una hermandad galáctica, una confederación galáctica, esto es en ámbito puramente especulativo, en Sí. caso de sobrevivir a su posible autodestrucción. Entonces, dice que, ¿qué pasaría respecto de una inteligencia extraterrestre que quisiese intervenir en favor nuestro? Dice, tampoco está dispuesta a asistir impasible a nuestro desastre. ¿Qué puede hacer? Es fácil, salvar a los buenos. Eso está muy bien, pero ¿cuál sería el criterio de selección? Por más que se piense en ello, la conclusión es que cualquier selección sería arbitraria. Aún así, siempre es mejor que se salven unos cuantos razonablemente buenos que el que no se salve a nadie. No es lo ideal, pero algo es algo. Bien, esos pocos buenos aceptarían irse solos, no serían tan buenos. Pretenderían llevarse a sus familias, a sus amigos, a su mundo. Esa salvación solo sería posible entre el fragor de las bombas, cuando los vínculos afectivos han sucumbido ante la desesperación. Y eso nada tiene de hermoso. El ovni como síndrome, como señal del tiempo. Ahí Jiménez de está. Rossi.
Oye, Sergio, un buen libro en todo caso, ¿no? Sí, como digo, ilimitado por las excesivas credulidades de la época, pero tiene el sello, hay cosas hay momentos de alegría que te depara el libro y son indiscutibles. Hay un pequeño librito que se publicó después de la muerte del doctor Jiménez del Oso. Él murió en el año 2005. Se publicó un libro con una selección de sus editoriales en la revista Enigmas. Se llama Y digo yo. Muy, muy entretenido. Porque, Sí, como comentabas tú, él era muy entretenido para escribir, era muy, muy ocurrente, muy ingenioso, con unos giros de pronto que te sorprendían y te sacaban carcajadas. Así que con esa así es. figura, con la figura del doctor Fernando Jiménez del Oso, fallecido el año 2005, pero que el año 1984 publica El Síndrome OVNI, con Editorial Planeta, damos término a esta segunda emisión o edición o programa de la biblioteca ufológica, siempre con la sapiencia de Sergio Sánchez Rodríguez, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Sergio, y será hasta el próximo programa. Gracias, Diego. Gracias por lo de la sapiencia, pero en realidad eh, creo que hacemos lo que se puede dentro de nuestras limitaciones y, y te iba a decir, yo creo que Jiménez del Oso es como el gran trickster de los divulgadores del misterio de su época. Así que, como siempre decimos, a leer. Ale, muchas gracias, Sergio. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.